Gloria a Dios. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 23. He sentido por mucho tiempo, nomás que estaba esperando el tiempo del Señor para hablar de este tema, que es muy importante. Todos los temas son muy importantes, pero si llegamos a entender esto, será mucho más fácil tu caminar en el Señor y te vas a dar cuenta que no estás solo, que tienes a alguien para ayudarte. ¿Sí entiendes? Lo único que necesitas es ser sensible. Lo único que necesitas es no cerrar tu oído para que puedas escuchar. Gloria a Dios. Hechos capítulo 23, versículo 1. Pablo es el que más yo he escuchado que habla acerca de este tema. En el Viejo Testamento muy pocas veces está registrado, pero Pablo habló mucho acerca de este tema y es muy importante para nuestra vida espiritual. Dice, versículo 1, ¿lo tienes, hermano? Dice, entonces Pablo, mirando fijamente en el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo menciona muchas veces, no te las voy a leer todas porque tardaríamos mucho, pero Pablo habló muchas veces acerca de la conciencia, que es algo que Dios ha depositado en nosotros, los seres humanos. La conciencia es el conocimiento, es donde tú almacenas el conocimiento del bien y del mal, es donde tú vas siendo instruido. Todos tenemos conciencia, pero no todas no todas las conciencias o no todos los hombres somos enseñados de la misma manera, y por eso nuestra conciencia, individual de cada uno, puede definir que esto es bueno o que lo otro es malo. Quizás yo fui enseñado de una manera y mi conciencia me dice que esto está mal. Quizás tu conciencia te dice que eso está bien. Pero ahora como cristianos, si dejamos que nuestra conciencia sea enseñada por Dios, todos vamos a aprender una misma regla, una misma instrucción, una misma enseñanza, una misma doctrina. ¿Sí me entiendes? Entonces vamos a aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Dios pide de nosotros. Y eso se va quedando archivado en nuestra conciencia, o almacenado, o guardado, o como tú le puedas llamar. Y eso que nosotros aprendamos es aquello que nos ayudará para corregirnos o para podernos juzgar a nosotros mismos o justificar a nosotros mismos de acuerdo a la enseñanza ya en el Señor. ¿Sí entiendes? Humanamente todos fuimos de alguna manera enseñados en nuestra conciencia. A ti se te dijo que no debes de hacer esto y tú aprendiste así. Y para ti así es tu conciencia. Cuando tú quebrantas eso llega a ser malo para ti. ¿Sí me entiendes? Pero si tú obedeces lo que se te enseñó, para ti llega a ser algo bueno, aunque sea malo. Pero en el caso de nosotros ya como cristianos, el enseñar nuestra conciencia o dejarla ser enseñada servirá para mucho en nuestra vida espiritual. Entonces, nuestra conciencia está muy ligada a nuestro corazón o a nuestro espíritu, y nuestro espíritu es aquel que va siendo enseñado de parte de nuestro Dios, de parte del Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en el Salmo En el Salmo
16, si no me equivoco. El Salmo 16, versículo 7. Y tú vas a escuchar mucho en el Nuevo Testamento Pablo que habla acerca de la conciencia, porque ahí es donde se quedan, te digo, archivado tanto el conocimiento del bien y del mal. Y esa conciencia es la que habla a tu corazón, es la que te dice que hiciste mal o que hiciste bien. ¿Sí entiendes? Pero si tú no abres tu oído a esa conciencia, tú vas a hacer cualquier clase de mal y te vas a justificar. Y hay una lucha en el hombre porque si él ya aprendió algo que es malo, o sea, ya ha aprendido a determinar que esto es malo, pero si por cierta razón él comete esa falta, se aira, se enoja o comienza a hacer una clase de mal, si esta persona endurece su corazón a su conciencia quedará hablarle, pero él se justificará que hizo ese mal o que practicó aquello por cierta razón, y no querrá escuchar a su conciencia. Su conciencia le dirá: estás mal, no está bien lo que hiciste, pero esta persona se justificará. Y eso es cerrar el oído a tu conciencia. Y lo único que Dios nos ha dejado para que nos ayude, aparte de su Santo Espíritu, que Él habla a nuestra conciencia, o sea, el Espíritu de Dios habla a nuestra conciencia. Pero si tú cierras el oído a tu conciencia, ¿cómo vas a ser guiado o dirigido? ¿Sí entiendes? Si tú endureces tu corazón, practicarás toda clase de mal y lo mirarás como algo normal. Entonces, mira lo que dice el salmista David, versículo 7, ¿lo tienes? Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Mira, y esto está bien ligado porque en otras traducciones dirá mi corazón. Y cuando se habla de la conciencia, hablará de eso o de mi espíritu. Por eso te digo, ahí es donde la enseñanza, aún en las noches, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Mira, muchas veces quizás no has tenido ya el tiempo, pero la mayoría de las personas, aún cuando vas a la cama, comienzas a meditar lo que pasaste en el día y tu conciencia te dirá que estuvo mal aquella acción, aquella otra obra, aquella manera de conducirte, esto o aquello, que desagradó a tu prójimo y desagradó a Dios, que ofendiste a tu prójimo, que hiciste daño. ¿Sí entiendes? Ahora, si no pasa esto contigo, debes de pedirle al Señor que seas sensible, porque si no pasa, lo más probable es que tú ya has cerrado tu oído a tu conciencia. Y tú te duermes, no quieres escuchar nada, simplemente te tiras. O quizás por el tanto afán, tanto trabajo, no puedes meditar. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo has hecho? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo trataste a tu prójimo? ¿Crees que hiciste bien? Ahora, enseñar a tu conciencia, como te decía al principio, una cosa es que tú hayas aprendido de alguna manera en el ambiente que te criaste, con tus padres, en el barrio, donde quiera que tú te hayas criado. No quiere decir que lo que tú aprendiste en ese ambiente sea lo correcto. Lo aprendiste ahí y aprendiste a verlo como algo normal, pero no quiere decir que sea algo normal delante del Señor o algo correcto. ¿Sí estás aquí? Un ejemplo es, mira, hay personas que son bien ásperas, muy duras con las demás personas para hablarles, cuando van a tratar con ellas. Y
y tratan mal a quien sea. Son ásperos, muy violentos, y tú lo miras como que no siente nada por lo que están haciendo. No tienen conciencia acerca de eso. Así fueron criados. Para ellos es normal tratar así a su prójimo. Pero como cristianos ahora, debemos de enseñar ahora a nuestra conciencia qué es lo que a Dios le agrada. ¿Le agradará a Dios que yo trate así a mi prójimo? ¿Le agradará a Dios que yo obre de esa manera con mi prójimo? ¿Estás aquí, hermano, hermana? Debemos de meditar. Por eso su palabra dice que no seamos necios, sino entendidos de cuál sea la perfecta voluntad de Dios. Y que debemos de andar comprobando qué cosas son agradables a nuestro Dios. Yo puedo decir, pero es que en mi casa sí somos nosotros. Lo siento mucho, en tu casa tú puedes ser un león, un tigre. Y por eso tenemos todos estos problemas. Tú miras a un hermano que trata mal, golpea, abusa de los demás. Pues es su naturaleza. Así fue enseñado. No tiene remordimiento. Su conciencia no le está acusando ni diciéndole estás haciendo mal. ¿Estás aquí? Es normal. Tratar así a los demás es normal, porque así se crió. Ese fue su ambiente. Muchas personas no quieren al Señor, no quieren escuchar del Señor. Yo los he escuchado y ellos dicen, para hacer lo bueno no necesitas ser un religioso. Todos sabemos qué es el bien y el mal. Bueno, cierta parte la entendemos porque Dios ya ha depositado en nuestra conciencia cierta enseñanza. Como seres humanos, hay cosas que al analizarlas entendemos qué es lo mejor para nosotros. Pero eso no quiere decir que eso es completamente el agradar a Dios. Hay muchas más cosas que nos va enseñando. Cuanto más tú tienes más comunión con Él, te darás cuenta que el obrar de una u otra manera, el vestirte de una u otra manera, el comportarte de una y de otra manera, ofende a tu Dios. Y esto no es porque te lo enseñan los hombres. Cuando tú buscas más y más del Señor, Él hablará a tu conciencia. Y yo no sé, hermano, yo he escuchado de muchos hermanos, y yo lo he experimentado y he escuchado de muchos hermanos que han buscado al Señor, que están metidos con el Señor, y decir ciertas palabras o hablar de alguna otra manera, para ellos es como un golpe en su corazón, a su conciencia. ¿Sí entiendes? Y quizás tú puedes obrar de esa manera y para ti todo está bien, no pasa nada. ¿Sí lo entiendes? Cuanto más tú te sujetes al Señor, cuanto más tú le obedezcas, tu conciencia va siendo enseñada en la voluntad de Dios. No en lo que tú aprendiste en tu juventud, en tu niñez o donde fuiste criado, sino que tú puedas entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Eso puede quedar escrito en tu conciencia. Eso puede quedar sellado. Y la persona que ha sido instruida en la justicia de Dios, aunque tú lo quieras hacer que haga lo injusto, esta persona no podrá. Hay personas que han sido enseñadas rectamente, aunque tú los quieras hacer, es más, por la necesidad pueden ser tentados a hacer el mal y no lo van a hacer. Aunque estén a un paso de hacerlo, no lo van a hacer. Porque saben, hay unos principios que dice la gente que no los van a dejar practicar aquello con libertad. ¿Sí entiendes? En el mundo así le llaman, es que tiene principios morales.
Pero ¿por qué no todos tenemos los mismos principios morales? ¿Sí entiendes? ¿Dónde están esos principios morales? ¿Qué fue lo que fue enseñado para poderle llamar? Es que tiene principios morales. ¿Dónde fueron esos escritos? Si tú instruyes bien, en el mundo dicen que tiene buenos principios morales, pero eso fue escrito en tu conciencia. Y no harás el mal si tú tienes tus oídos bien despiertos a tu conciencia. Mire, hermano, una vez yo miré a una persona que la estaban poniendo como a prueba, le dejaron como un negocio y le dejaron cierto dinero, no me acuerdo la cantidad. Esto lo hicieron al drede para ver qué iba a hacer esta persona con ese dinero. Y tenían cámaras y todo. Al principio era una persona humilde, o sea, pobre. Al principio agarró el dinero y se lo echó a la bolsa. Y volteaba por un lado y volteaba por otro como desesperado y lo volvió a dejar donde mismo. Pasó un rato y ya vino la persona supuestamente que había ido un mandado, la dueña del negocio, y le empieza a hablar, miró que todo estaba ahí, él ya había mirado el video y le dice, y empieza a hablar y esta persona humilde le empezó a decir la verdad, fui tentado, dice, que por poco se robaba aquello, pero algo dentro de él le decía que eso no estaba bien. ¿Sí entiendes? Y por la otra persona, la que le dejó el puesto, después le dio un regalo o lo recompensó por haber hecho eso. Ahora, ¿qué es lo que detuvo a esta persona a no robarse ese dinero? Porque esa persona fue instruida que no debería de ser eso nunca. ¿Sí me entiendes? Y esta persona estaba en necesidad y fue tentado. Pero entre eso, él reconoció, pudo escuchar su conciencia que eso no estaba bien. Hay muchas personas que han cerrado su oído a su conciencia y hacen toda clase de mal. Quizás se les ha instruido, pero el trabajo es que comience a cerrar su oído a su conciencia. Después su conciencia quedará cauterizada. O como dice su palabra, pierden toda sensibilidad. Y después se le hace normal. Tratar mal, golpear mal, destruir aquí, hacer allá. Y eso desagrada a nuestro Dios. Porque lo que tú ya sabías, lo que estaba escrito en tu conciencia, eso te ayudará. Mira, abre tu Biblia en Romanos capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 13. ¿Lo tienes? Mira, dice Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué dice? Ellos por naturaleza lo tienen en su corazón y ellos saben lo que está bien o no, porque Dios se los ha puesto. Y cuando ellos obedecen a su conciencia, dice que ellos son ley para sí mismos. Y luego dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? ¿Sí entiendes? La palabra ha sido escrita en sus corazones.
y no conocen a Dios. ¿Qué más? Dando testimonio, ¿quién? ¿Quién da testimonio? Dando testimonio su conciencia, ¿y qué? Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿De dónde vienen sus razonamientos? De su conciencia, de que ellos saben qué es el bien y el mal. Pero esta misma conciencia les dará testimonio, o les acusará o les defenderá. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Porque mira, en los dos puntos es muy importante, porque la misma conciencia nos acusará si hicimos mal, ella nos va a enseñar que hicimos mal. ¿Sí entiendes? Pero si no hicimos mal y nos acusan de un mal, ella nos ayudará ¿a qué? ¿Sí entiendes o no? A defendernos. Ahora, a defendernos, a luchar, no. A pelear, no. A mí me acusan, yo en mi conciencia estoy tranquilo porque sé que no lo hice de esa manera. Yo no hice aquello. Tú me puedes acusar de lo que tú quieras, pero yo en mi conciencia sé que no hice aquello. ¿Sí entiendes? Entonces tu conciencia trabaja tanto para acusarte o para defenderte. Ella te hará entender que hiciste mal. Ahora, debemos de ser muy honestos, porque si yo he cerrado mi oído a mi conciencia, ¿cuándo me acusará? ¿Sí entiendes? O sea, yo he mirado hermanos, no los del mundo, hermanos, que la verdad se portan bien groseros. Y tú les dices, hey, pero mira lo que hiciste. No hice nada. Yo no hice ni un mal. Pero nomás les dije esto, eso no es nada malo. Nunca han escuchado eso. Pero es que no hice nada malo, lo que yo hice, nomás le dije la verdad. Entonces, muchos proclaman la verdad. Dicen que ellos hablan la verdad y solamente dijeron la verdad. Si fueran conscientes o si tuvieran conciencia, cuando esa misma verdad se las aplicaran a ellos, ¿qué sentirían? ¿Sí están aquí, hermano? Cuando esa misma verdad que ellos proclaman, si ellos fueran conscientes, o sea, si tuvieran esa conciencia, si a mí me hablaron así, ¿me gustó? No me gustó. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Y eso es enseñar a mi conciencia. Si no me agradó como tú me trataste, enseño a mi conciencia y digo, no lo debo de hacer yo eso. Eso es enseñar a mi conciencia. Porque el Señor lo dice muy fácil. En la regla de oro es, haz con los demás como quieres que hagan contigo. Y si tú aplicas eso a tu conciencia y dices, no me gustó como me hablaron. Me hablaron muy feo, ásperos. Entonces yo no debo de hablar áspero. ¿Sí me entiendes? Es fácil. Tu conciencia va siendo enseñada día a día en el ambiente que tú te vas moviendo, viviendo, desarrollando. Tu conciencia se va enseñando. Por ejemplo, tú amas a esta persona, miraste que lo que le dijiste la ofendió, enseñas a tu conciencia. No debo de usar de esas palabras, no debo de tratarle así porque le ofende. ¿Sí entiendes? Para mí no es malo, pero para esta persona no es bueno. Y por amor a los demás, por el Señor primeramente y por amor a ellos, ¿qué debo de hacer? No hacerlo más. Y así voy enseñando a mi conciencia día a día en lo que practico aquí, allá, en mi trabajo, en mi casa. Pero hay muchos que parece que no tienen conciencia. Y no es que no tengan, todos tenemos. Dios la ha depositado en todos nosotros. Pero la quiero enseñar en la voluntad de Dios. O la quiero dejar así como la enseñaron en mi barrio. Es que nosotros en el barrio así somos. Pues en el barrio pueden ser muy tigres, pueden ser muy leones, pero a Dios no le agrada. Tú puedes ser como tú quieras allá,
Pero si tú no estás atento, el Espíritu Santo redarguirá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Pero ¿a dónde hablará el Espíritu Santo? A tu conciencia. Él hablará a tu conciencia. Y si tu conciencia está cauterizada, ¿cómo va a hablar a tu conciencia? ¿Sí entiendes? Uno debe de estar muy atento, porque nuestra conciencia está siendo enseñada por el Espíritu Santo. Tenemos que ser sensibles. Yo hablé mal, quizás no lo entendí, pero empiezo a, como dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Empiezo yo a meditar, no hice bien, traté mal a mi hermano. Para mí no es mal, pero yo sé que no le gustó, entonces no lo debo de hacer. Debo de mejorar. No puedo tratarle así, porque entonces, ¿dónde está el amor a mi prójimo? ¿Sí entiendes? Porque hay personas que te patean y todavía regresan a ver si ocupas otra patada. Y dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Sí están aquí? Esta es una herramienta muy valiosa que Dios ha puesto en nosotros. Porque cuando tú la eduques, tú la enseñes, la instruyas, de verdad, va a ser difícilmente que tú cometas las cosas malas. Porque algo dentro de ti no te dejará. O sea, en pocas palabras, tu naturaleza va siendo transformada a la naturaleza de Dios. ¿Sí me entiendes? Porque tú naciste con una naturaleza y fuiste criado en una naturaleza. Es como tú miras, ¿qué es lo que aún los que miran los animales y los estudian? ¿Han mirado que ahora unos leones o unas chitas agarran un ciervo y lo están criando, lo están cuidando y se quedan esto? Pues ¿cómo? Su naturaleza es que se lo devore. ¿Sí entiendes? Pero ahora, ¿cómo un ciervo está ahí con un tigre y el tigre lo cuida, o la leona? Su naturaleza no debería de ser así. Pero entonces, tú tienes una naturaleza de ese estilo, pero cuando es transformada, llegas a ser otra persona, una nueva criatura. Ya no eres ese tigre, ese león o esa leona. Ahora llegas a ser otra criatura, porque tu naturaleza comienza a ser transformada a la naturaleza de Cristo. Pero si tú nunca pones atención a tu conciencia, nunca cambiarás. Eres enseñado una y otra vez, un mensaje y otro mensaje, y tu conciencia nunca termina siendo enseñada. ¿Por qué? Mira, hermano, no se trata de escribirte la Biblia por aquí y por allá. Si tú dejas que sea escrita en tu corazón, tu conciencia, en tu espíritu, esa palabra te guiará, te instruirá, te enseñará. No harás lo malo porque dentro de ti sabes que no es recto, no es justo. No mentirás, no robarás. Las cosas que Dios pide, por eso es que la ley que estaba escrita ha pasado. Ahora estamos en un pacto donde esa ley es escrita en las tablas de nuestro corazón. Pero si tú no dejas que esa ley sea escrita en las tablas de tu corazón, ¿cómo obedecerás a nuestro Dios? Esta es una diferencia tan grande entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Porque ahora estará escrito en tu corazón. Aquí Pablo les está explicando a estos judíos. Tú puedes decir que lees la ley, que tienes la ley y que eres muy obediente, pero no, dice, hay muchos gentiles que no tienen la ley, pero la tienen imprentada, inscrita en sus corazones. Y ellos tienen esa obra de la ley,
Y esa ley es la que los va a justificar. ¿Sí entiendes? Entonces, es muy importante. Mira, aquí adelantito en Romanos capítulo 9. Versículo 1, ¿lo tienes, hermano? Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio, ella afirma que lo que estoy diciendo es verdad en el Espíritu Santo. Él es quien habla a tu conciencia y te dice que está así, que está bien. Por eso te decía, la conciencia te sirve para defenderte o para acusarte. Puede ser que las personas digan lo que quieran de ti, que te acusen, que te levanten falsos, pero es tan importante que estés muy atento a tu conciencia, porque si tú no prestas atención, te acusarán y estás con temor. Ay, es que dicen de mí, ay, esto o aquello. Pero cuando tú tienes fe y crees en tu corazón y eres guiado por tu conciencia y el Espíritu Santo da testimonio de tu conciencia, tú estás tranquilo. Que te acusen de lo que quieran, que te levanten falsos, tú estás tranquilo. Ahora, si hiciste mal, hiciste mal, y a reconocerlo y a suplicarle al Señor. ¿Sí entiendes? Debes de ser muy consciente de esto, hermano, entenderlo, porque este tema, la conciencia, si tú no la puedes entender cómo trabaja, el enemigo te hace como se le antoja. Hay muchos hermanos que se han arrepentido, han pedido perdón al Señor, y el enemigo los acusa, y ellos sienten que no pueden más, que Dios no los ha perdonado, que Dios esto. Si tú de veras crees, confías, no importa lo que el enemigo te diga, porque ¿cómo podrás limpiar ahora tu conciencia de que hayas hecho algún mal? ¿Quién es el que se encarga de limpiar tu conciencia? Por ejemplo, tú has hecho mal, sabes que es verdad. Ahora, ¿de qué manera vas a limpiar tu conciencia? ¿Haciéndote como que no la escuchas? ¿De qué manera? Mira, en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, habla aquí en Hebreos, en el capítulo 9, tú puedes encontrar que muchas veces habló Pablo que con una limpia conciencia sirve a Dios, que procuraba que con una limpia conciencia estar siempre delante de Él, y Él siempre hablando, con limpia conciencia, limpia conciencia, limpia conciencia. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Lo tienes. Ahora, tienes que entender cómo sirve la conciencia. ¿Te ayuda para acusarte o para justificarte o defenderte? ¿Sí entiendes? Lo tienes, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué dice que hará? ¿Limpiará? ¿Quién limpiará nuestras conciencias? ¿De qué estábamos leyendo al principio del 14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, si me entiendes, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios? ¿Sí me entiendes?
Ahora, por eso hay esta diferencia. Los sacrificios que hacían antes, a ellos no los limpiaba de su conciencia. Ellos cada año tenían que ir y recordar y volver a hacer sacrificio. Pero a nosotros, por este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, tú tienes que creer, cuando tú te arrepientes y te humillas delante de Dios, todos tus pecados, ¿qué pasa con ellos? Te son perdonados. Y tu conciencia necesita ser limpia o libre. O sea, tú no tienes más remordimiento. ¿Sí tienes que es eso? Si todavía tú tienes remordimiento, solamente tienes que correr al Señor, arrepentirte genuinamente. Y tú sentirás que ese peso fue quitado de ti. Pero si tú te has arrepentido genuinamente y el enemigo viene y te vuelve a atacar y te vuelve a juzgar, o levanta personas para que te acusen, ¿cómo debes de reaccionar tú a eso? Ellos te dirán, no, es que tú eras esto o lo otro, tú practicaste esto y aquello. Si tú tienes una limpia conciencia ya de eso, que te digan lo que te digan. Si Dios te ha perdonado, es suficiente, ¿no? La gente puede decir lo que sea de ti y quererte recordar tu pasado. Pero cuando tú tienes esa fe en la sangre de Jesús, tú tienes que creer. Esto es lo que muchos hermanos no logran concebir, adquirir, obtener en sus corazones. Tú puedes fallar hoy, pero tú sabes a dónde ir. Pero muchos hermanos, no, el enemigo los está, ¿cómo Dios te va a perdonar? Eres hipócrita, falso, y les está ataque y ataque. ¿Sí entiendes? Y muchos hermanos no pueden creer eso, que Dios les puede perdonar. De verdad, yo lo he mirado, muchos hermanos van siendo arrastrados porque ellos mismos no han podido creer, ellos mismos no han podido entender que Dios es grande y poderoso para perdonarles. Si tú no tienes la fe para creer que Dios te ha perdonado, ahora, no nomás para creer que a ti te ha perdonado, para que creas que a tu prójimo le ha perdonado. ¿Cómo trabaja esto? Mira, tú pudiste haber sido la persona más peor del mundo, o cometido estas y aquellas faltas. Si tú eres una persona que te has arrepentido y sirves al Señor, yo que tengo que estar pensando en lo que eras antes o lo que practicabas. ¿Sí entiendes? Si Dios me ha perdonado, ¿por qué no te ha perdonado a ti? Te ha perdonado. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar hablando de lo que eras antes? O estar comentando entre los demás lo que tú eras o hacías o llegaste a hacer. ¿Sí entiendes? ¿Eso es agradable a Dios? No es agradable al Señor. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo es más poderosa. Si leyéramos antes, entenderás por qué está hablando esto. Porque antes ellos hacían sacrificios y solamente limpiaba la carne. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no solo limpia la carne, sino el alma. ¿Sí entiendes? De toda mala conciencia. Entonces mira, aquí adelantito en el capítulo 10, gloria a Dios. Mira, vamos a leer desde el versículo 19, está en el 22, pero para que vayas entendiendo qué diferencia ha hecho este sacrificio. 10:19, ¿lo tienes? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre, solamente por este sacrificio tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Así es que, mire hermano, si hay personas que no se arrepienten, que de verdad no
se humillan delante del Señor y se dicen, o ellos sienten que son buenas personas y son buenos cristianos y esto y aquello, es mentira. Porque de la única manera que nosotros podemos llegar o entrar al lugar santísimo es mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, este camino nuevo y vivo, Él lo logró, Él lo abrió mediante su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, ahora nuestro Señor Jesucristo está sobre la casa de Dios. ¿Qué dice el 22? Acerquémonos con corazones. Mire, hermano, muchas veces yo les he dicho, necesitas ser muy sincero contigo mismo y con Dios. Muchas veces les he repetido esto. Porque cuando tú aprendes a ser sincero contigo mismo y con el Señor, tú te despreocupas de lo que la gente diga. Porque tú sabes con qué intención estás haciendo aquello. Y tú procuras tener siempre una limpia conciencia delante del Señor. Y tú te vas a esforzar para mantener esa conciencia limpia. ¿Sí me entiendes? Si tú no aprendes a ser sincero, serás falso. Dirás un día esto o aquello y cambiarás cada día la versión. Y no hablarás de tu puro corazón. ¿Sí entiendes? El que tú puedas aprender a ser sincero, no importa el mal que hayas hecho. Lo que Dios quiere es que seas sincero. Porque si hiciste mal, siendo sincero, te humillarás y suplicarás misericordia. Y si eres sincero, tu conciencia te ayudará a defenderte cuando te acusen los demás. Tú sabes seguro, segura, con qué intención lo hiciste. ¿Sí están aquí? Pero debes de aprender a ser guiado, dirigido por el Señor. Si tu conciencia sigue todavía enseñada como antes, o en la manera que fuiste criado, peleonero, quejándote, hablando mal, levantando falsos, murmurando, chismeando, o practicando cualquier cosa que a Dios no le agrada, ¿crees que tu conciencia está bien enseñada? El día que tú hagas mal, creerás que hiciste bien. Y por eso tenemos estos problemas en una iglesia que no ha sido regenerada, no ha sido cambiada. ¿Por qué? ¿Porque el Señor no tiene el poder? Porque la iglesia no se ha prestado. La iglesia no ha querido ser cambiada. Escucha uno y otro mensaje, pero el hermano es feliz así, atacando a todos. Ahora, ¿realmente es feliz? No, porque su conciencia no está en paz. Es como dice su palabra: huye el malo sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Sí entiendes? Si tú haces lo justo, tranquilo, que digan lo que digan. Pero el malo, no lo miras. Mira, hay muchos que dicen que, yo no sé cómo dicen en el mundo, pero que quién sabe quién le sopla hasta no sé qué. Pero en pocas palabras es que a todos le miran un mal. Tú sientes que te persiguen, que te atacan, que dijeron de ti. ¿Cuántos están pensando, oh, están hablando de mí, oh, está pasando esto, de seguro se están riendo de mí, y yo como que miré que de mí, y todo es de ti? ¿Por qué? Si tú tuvieras una limpia conciencia, oye, hermanos, que tú los miras, mira, están aquí dos hablando y otro está. ¿Por qué quieres escuchar? Es que a lo mejor están hablando de mí. Que hablen de ti. ¿Qué te preocupa? ¿No tienes limpia tu conciencia? ¿O sabes que tú también dijiste muchos males de ellos? Ajá. ¿Sí entiendes? Tú puedes mirarlo, la reacción del hombre, el que está tranquilo,
Que digan. Es que yo los miro como que se juntan allá y como que están hablando de mí. ¿Qué? ¿Cómo está tu conciencia? ¿Quién está provocando eso en ti? Si tú no hicieras eso, tú no tuvieras problema. Tú buscas proteger, tú buscas proteger a tu casa o a tu familia de lo que tú mismo haces. O sea, tú sabes cómo hace la persona mala y tú sabes que ellos andan entre personas y dices, no, es que van a hacer esto, van a hacerte lo otro. ¿Cómo lo sabes? Porque eres así. Pero si tú tienes una limpia conciencia, no te preocupas. Todo está en paz. Entonces, debemos de acercarnos a Él. Mira, una vez más el 22, acerquémonos con corazones sinceros, en plena, ¿qué? Seguridad de la fe, en plena certidumbre. ¿Sí entiendes? Seguros en la fe. ¿Qué más? Purificados los corazones, ¿de qué? Que tú no tienes nada en tu conciencia de que hiciste o dijiste o esto o aquello practicaste. Tú te acercas delante del Señor tranquilo. ¿Cómo va a ser que vienes aquí tú y lloras y lloras y lloras y estás teniendo rencor contra tu prójimo? ¿Tu conciencia te deja orar así? Qué bárbaro. ¿Tu conciencia te deja que te acerques así y tú no la escuchas clamando? ¿Están aquí? Ahora tú puedes decir, no, hermano, para eso venimos a que nos regañe. No. Es el bien para cada uno de nosotros. Esto no es es lo que Dios quiere para nosotros, para bendecirnos, para que tengamos libertad, para que el enemigo no tenga nada de qué acusarnos. Que se levante Satanás y diga lo que quiera. Si tú sirves al Señor, puede echar de brincos. ¿De qué te va a acusar? Pero tú sabes que estás mal y Él lo sabe también. ¿Y dónde crees que Él está pellizcando? A tu conciencia. Y el enemigo te dirá, hipócrita, mira, eres esto y lo otro, y todavía tú te tiras ahí como si nada. ¿Quién le dio libertad a Él? ¿Quién le dio lugar? Tú mismo, si no te has humillado delante del Señor. Pero si tú te has humillado, que venga y te diga lo que quiera. Pierde su tiempo. ¿Sí entiendes? De verdad. Con aquel que ha entendido, el enemigo pierde su tiempo. Él está tranquilo orando, humillado delante del Señor, que el enemigo venga y le diga lo que quiera. Él está tranquilo. Sabe que Dios es grande, es poderoso para perdonarle, para limpiar su conciencia. ¿Hizo mal? Sí, es verdad que hizo mal. Pero si tú tienes fe, en plena certidumbre de fe, que diga lo que diga. Y yo miro muchos cristianos, mucho en este caminar he mirado, nunca pueden estar arriba. Ahora, el que está arriba nunca se ha equivocado, sí, pero ha creído y su fe lo mantiene arriba. ¿Sí entiendes? Es la única diferencia. No es que no se ha equivocado. ¿Sí entiendes? De verdad. Lo único que lo mantiene arriba es su fe en el Señor. No lo mantiene el que nunca se ha equivocado. Eso no es cierto. Aquel que diga que está arriba porque nunca se ha equivocado, mejor que sea sincero porque mañana caerá. De verdad. Porque como seres humanos, Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Salomón dijo, porque no hay hombre que nunca peque. Entonces ellos no tendrán razón. Tienen razón. Pero hay
una alternativa para nosotros si nos humillamos. Piensa, hermano, ¿qué es lo que mantiene al hombre arriba? Es su fe, su confianza. Puede tropezar, pero este hombre cree que Dios es fiel. Si David no hubiera creído que Dios era fiel, él adulteró y hizo suicidio y mató. ¿Sí me entiendes? Al mismo tiempo. Ahora, David hizo eso mal y estaba como si nada. Su conciencia estaba a un lado, apartadita. ¿Sí entiendes? Pero cuando llega el profeta Natán y le explica y le da su parábola y ya, ¿ese eres tú, David? Él entendió, se humilló, se arrepintió. ¿Sí me entiendes? Él sabía que Dios era grande y misericordioso. Él prefería caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Entonces, aquí el problema es más grande, es el que la persona no pueda tener fe que Dios le puede ayudar. Dios te puede hacer libre de esa mala conciencia si has ofendido, pero tú tienes que aprender a instruir tu conciencia. Por eso dice su palabra que hagamos sendas rectas para nuestros pies. Tú vas enseñándole, esto está bien, esto está mal, por aquí debes de ir, no debes de hacer esto, esto sí, y tú le vas enseñando. Cuando eso está firme en tu corazón, tú tranquilo. Tú no vas a andar como sea, practicando lo que sea, no. Tú lo traes en tu corazón, en tu conciencia, ella te enseña. Ahora, si te llegas a equivocar, corres rápido al Señor, te humillas, y no vas a estar diciendo no, o excusándote. ¿Sí entiendes? Esa es la diferencia. No te justificarás. Hiciste mal. Ahora, las personas no se dieron cuenta quizás, pero dentro de ti tú sabes, tu conciencia sabe que tú hablaste con un tono diferente, que dentro de ti tú sentías una molestia. ¿El hombre lo sabía? No lo sabía. Pero tú lo sabías, tu conciencia lo sabía, y ella te acusará, y ella te dirá, a tu Dios no le gusta que tú sientas eso. ¿Sí entiendes? A tu Dios no le gusta que tú te portes de esa manera. Trataste mal a tu prójimo. Pero ahora, ¿cómo tu conciencia te hablará si tú no la quieres escuchar? Este es el problema. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, abre tu Biblia aquí en 1 de Timoteo. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1. Gloria a Dios. Ténganme paciencia, hermanos. Ya casi siento que no respiro. Gloria a Dios. ¿Lo tienes, hermano? Capítulo 4, versículo 1. Mira, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán, apostatarán, renegarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Dice el 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo que cauterizada la conciencia, o sea, estos hombres su conciencia ha sido cauterizada. ¿Qué es cauterizada? Esto lo usan los médicos para sellar una vena o una área, la queman y se hace una llaga. Y esa piel se hace insensible. ¿Sí me entiendes? Estas personas han perdido la sensibilidad y
Y por eso estas personas escucharán a doctrinas de demonios, se apartarán de la verdad, se apartarán, renegarán de la fe. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque estas personas han sido cauterizadas en su conciencia. O sea que ellos pueden decir, es que para mí está bien, yo sé que está bien y esto está bien. Mira, hermano, es tan terrible, de verdad, tan terrible, que ahorita todo este problema que estamos teniendo de los LGBTC, quién sabe qué abecedario traen esto, que estas personas tienen cauterizada la conciencia y que se les hace normal que tengan algo que ver dos personas del mismo sexo. Ni los animales sin razonamiento actúan como si eso fuera normal. ¿Saben por qué lo miran normal? ¿Qué tienen en su conciencia? Está cauterizada. O sea, es tan triste que a ellos se les salga tan normal. O sea, ¿de dónde sacan? No tienen ni siquiera ni una pizca de lógica. No tienen nada de lógico que dos personas del mismo sexo puedan ser una pareja. O sea, ¿de dónde sacan eso? No ocupa ser tan científico, ni tan inteligente, ni tan espiritual. Y estas personas están luchando para que se aprueben reglas y leyes donde se les enseña a nuestros niños en las escuelas, en las librerías, libros donde les enseñen a hacer toda esa clase de porquerías que ellos hacen y las miran como muy normales. ¿Sí entiendes? En cada estado están yendo estas personas. Hay unos estados que las han aprobado, otros estados no. Y ellos van tratando. Yo hoy miré un hermano que a un gobernador le querían meter esas ideas y él le dijo, ¿de qué planeta son ustedes? Y les comenzó a decir, o sea, ¿cómo? No tiene lógica. Y ellos se defienden y entonces no tenemos derechos. Sí, dice, pero él les dijo, hay cosas lógicas, hay cosas que son bien y hay cosas que son mal. No necesita ser tan sabio ni tan espiritual. Hay cosas que son aberrantes nada más y ya. No tienen, no ocupas estar buscándole un lado bueno cuando no tiene ni uno. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Dónde está su conciencia? Ahora, las personas que por naturaleza fueron así enseñadas, la persona en su conciencia sabe. Un hombre va a buscar una mujer va a buscar un hombre. Eso es natural. Y no ocupas ni de tanta conciencia, eso es algo que está así en cada corazón o en cada ser humano. ¿Sí entiendes? ¿Se ocupa tanta sabiduría para eso? Ahora, otra cosa también mal y peor, porque hay muchos que, por decirlo así, no aprueban eso, pero ni les va ni les viene. Que hagan lo que quieran. ¿Qué va a pasar con las generaciones venideras? ¿No les importa? Están muy mal. ¿Dónde está su conciencia? ¿Cómo fue educada? Ahora, si muchas de estas personas que están practicando esas cosas malas fueron enseñadas de una buena manera y se desviaron cauterizando su conciencia, a los hijos que supuestamente se les permite adoptar, ¿qué conciencia tendrán? ¿Sí entiendes? ¿Con qué buenas enseñanzas se van a criar? ¿Y no afecta a nadie? Sí afecta. Y que Dios nos ayude y nos libre de todo esto, porque
¿Qué van a ver nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Mirarlo como normal? Las personas, por no abrir su oído a su conciencia, o negarse o escuchar a su conciencia, pierden la sensibilidad. No sienten nada. Mira, en Efesios, abre tu Biblia. En el capítulo 4. ¿Sí vas entendiendo, hermano? ¿Sabes qué tan importante es nuestra conciencia para nosotros? Cuando tú la instruyes por un buen camino, hermano, ella te ayudará, te guiará, te instruirá. Te puedes equivocar, pero ella, y tú rápido vas a obedecer. Rápido. Y también para defenderte. La gente te puede acusar, tú tranquilo, porque hay muchos que viven con mucho temor, de verdad, viven con temor por todo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué le van a hacer? Y lo que la gente está pensando esto y que la gente está diciendo lo otro. Cuando tú tienes una limpia conciencia, que digan lo que digan. Yo sé que estoy haciendo las cosas rectamente. Yo sé que me estoy esforzando para agradar a mi Dios. De verdad. Una vez, hermano, una persona se levantó a decir que cosas que según que Dios le dijo que yo estaba diciendo o sintiendo. Yo las escuché cuando me llamaron a cuentas. No dije nada, dije, si Dios dijo, pues Dios sabe todas las cosas. Me fui a mi hogar. Yo estaba meditando en eso. Señor, tú sabes mi corazón. Yo siempre he tratado de estar con una limpia conciencia. Tú sabes, Señor, lo que hay en mi corazón. Si es verdad lo que ellos dicen, perdóname y ayúdame. Yo no quiero hacer esto. Como que de repente, hermano, comienzo a ver una visión y el Señor me enseña. Y me dijo, no todo lo que se dice, no todo lo que habla esa persona proviene de Dios. Escudriña muy bien lo que se habla, pero escudriñalo muy bien. ¿Sí entiendes? O sea, que puede venir un profeta a decirte, esto y tú y eres esto. Hay muchos que, dijo el profeta. ¿Profeta de quién? ¿Cuál profeta? Ahora, si tú no estás bien, pues tú no estás bien, pero si tú estás procurando estar con una limpia conciencia delante del Señor, mira, hermano, que sea el profeta que sea. Porque hay muchos profetas que se levantan acusando y maldiciendo y condenando y diciendo un montón de cosas a los hermanos. Si los hermanos no saben entender y ellos no están, porque la Biblia nos enseña, hermano, en la primera carta de San Juan, mira, déjate lo leo. Ahorita vamos a regresar aquí a Efesios. En primera carta de Juan, capítulo 3. En versículo 19 en adelante, ¿lo tienes? Dice el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón o nuestra conciencia nos reprende, o sea, si ella habla a nuestro corazón o nos habla a nosotros, mayor que nuestro corazón, ¿qué? O sea que si tú, hermano, procuras andar en integridad delante de Dios,
pero por cierto motivo no alcanzas a entender que estás haciendo algo que no está bien, ¿qué va a pasar? Mayor que nuestro corazón es Dios, y sabe, Él te va a hablar porque Él sabe tu intención, la verdad. Si tú estás procurando con diligencia presentarte delante de Él, hermano, Él te va a hablar, de verdad. Si Él sabe, hermano, que te estás equivocando, pero no es tu intención, créelo, que Él es grande en misericordia y te va a enseñar. No te va a abandonar así. Entonces que vengan a decirte que no sé qué, tú tienes que confiar en el Señor. Tú te analizas a ti mismo. Por eso es como leímos en Hebreos en el capítulo 10. O sea, que tú seas sincero delante de Dios. Si tú siempre te presentas sincero delante de Él, tanto hablando en qué te has equivocado, en que quieres mejorar, en que te ayude. Nuestro Dios es tan grande, hermano, tan misericordioso, que te va a enseñar. Si te equivocaste, de verdad, quizás por un sueño, una visión o por su palabra, de repente, Él sabe que no es tu intención, que te has equivocado, pero te va a enseñar. ¿Sí entiendes? De verdad, hermano. Entonces vámonos ahora sí en Efesios 4:17. Lo tienen, ¿verdad? Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, solamente pensando y practicando cosas malas. Dice 18: teniendo el entendimiento, ¿qué? ¿Qué pasó con su entendimiento? Está en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. Ellos no han querido abrir, si me entiendes, su corazón para que sean enseñados, para que sean corregidos. Y luego dice el 19: los cuales después que perdieron, ¿qué? Mira, por eso te decía, todas las personas tenemos conciencia, pero muchos por no quererla escuchar. Es como te decía, estas personas o aquellos que matan por dinero o están mate y mate a las personas, aquellos que hacen mal. Mira, hermano, hay gente que hace videos para estarse burlando, para estarse riendo. Buscan a gente indigente, buscan a gente que está atada en las drogas, en el alcohol, para estarse burlando, haciéndoles travesuras. Y están risa y risa, y subiendo y haciendo tanto cosas tan malas por tener muchos likes. ¿Su conciencia no les dice nada? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Sí entiendes? ¿Qué dice? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Con avidez se va a andar practicando toda clase. Se entregaron a la lascivia, a los deseos carnales, desordenados. Y eso es lo que toda esta gente va haciendo, porque perdieron toda sensibilidad. Entonces, nosotros debemos de entender muy bien esto y meditar, abrir nuestro oído a nuestra conciencia. Cuando el Señor nos esté hablando, no endurezcamos nuestro corazón, seamos sensibles. Nos quiere enseñar. Si nos llegamos a equivocar, nuestra conciencia, habiendo sido educada, enseñada, instruida en el camino del Señor, nos va a hacer que nos volvamos a acomodar, que volvamos a retomar este camino. Ahora, mira, hermano, si alguien que está a tu lado puede ver algo que tú no estás viendo o que a ti se te hace normal, si Dios la usa o te dice o te aconseja con humildad y te dice: mira,
no hagas esto, esto no está bien. ¿Qué deberías de ser? Reconocer, escuchar, porque muchas veces por lo que hemos sido enseñados se nos puede hacer normal practicar esta cosa o aquella, ofender o lastimar o destruir. ¿Sí me entiendes? Mira, hermano, yo he mirado y hay cosas que quizás uno, sin entender en el Señor cuál era su voluntad, uno llegó a practicar cosas que no están bien. Pero a veces las cosas que tenemos, las cosas que Dios nos ha proveído, el hombre puede ser como que no le importa ni tratarlas mal, pero cuando tú lees la palabra del Señor, y te lo digo, mira, yo lo miré mucho, hermano, en compañeros de trabajo, hermanos que se decían ser cristianos, golpeando bien duro a los animales, tratándolos bien mal. Y la persona se justificaban porque el animal es esto o lo otro, pero la palabra del Señor nos dice que el malo, el impío, golpea a sus animales. Aquellos que le producen, aquellos que le ayudan para su labor, los tratan mal. ¿Sí entiendes? Pero el justo no hace eso, el recto no hará eso. Y en todas las cosas, cuando tú empiezas a instruir tu alma, tu conciencia en la sabiduría del Señor, hay muchas cosas que quizás las miras tú normal en hacerlas, pero te darás cuenta que no agradan a tu Señor, de verdad. Hay muchas cosas. Lo que Dios te ha proveído, lo que Dios te ha dado. Mira, es verdad que no debes de poner tu corazón en las cosas de este mundo, pero no puedes despilfarrar o derrochar lo que el Señor te ha dado. Tienes que cuidarlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, procuremos, pidámosle mucho al Señor que nos enseñe, que nos guíe. Abramos nuestro corazón para que Él nos enseñe. Mira, hermano, que mensaje que escuchemos lo podamos atesorar. Porque si no, ¿de qué va a servir? ¿Verdad? Hay hermanos que tienen muchos años y todavía son como unas fieras del campo. No sienten nada de compasión, de amor. No son humildes. ¿Sí me entiendes? Ahora la palabra nos enseña que seamos amables. ¿Qué es eso? Dicen. Y ellos sienten que son amables dándote de cachetadas. Eso no es ser amable. Pero ¿qué ha pasado? Sus conciencias no están enseñadas. Ese es el problema. Tú fuiste criado así y crees que así es normal. No, hermano, Dios quiere que seamos realmente nuevas criaturas, que cambiemos, que las cosas viejas pasen y que ahora todas sean hechas nuevas. ¿Sí me entiendes? Entonces medita en esto, te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga y dale un fuerte aplauso al Señor.